buenas tardes, muchísimas gracias, damas y caballeros, por estar aquí hoy, el 24 de julio de 2025, un día no tan caluroso como otros días, pero siempre una tarde de julio se agradece mucho que haya un grupito de damas y caballeros inteligentes que vengan a oírnos en esta ocasión, porque vamos a hacer el 228, mañana hacemos el 228 años de la gesta del 25 de julio. Bueno, antes de nada quiero saludar y agradecer al casino, al Real Casino de Tenerife, por su siempre amabilidad y generosidad con cualquier acto cultural y con la gesta, con nosotros, con la tertulia Amigos del 25 de julio, siempre amable y siempre de una manera totalmente desinteresada, colabora en cualquier acto cultural que nosotros propongamos. Muchas gracias a todos, repito, por estar aquí hoy. Y quiero hacer un saludo especial a un amigo que me he encontrado, y digo amigo, que lo acabo de conocer, pero es ya amigo. Me refiero a Ramiro Rodríguez, que es miembro del Grupo de Recreación Regimiento Fijo de Puerto Rico. Ramiro, ¡viva Puerto Rico español! Él ha venido invitado con el Grupo de Recreación Gesta 25 de julio, está por ahí Ricardo con él, y bueno, pues es una alegría tenerlo por aquí. Y viva la hispanidad. Bueno, como decía, celebramos los 228 años. Para quien no tenga claro qué pasó y por qué estamos aquí, pues sencillamente el 25 de julio de 1797, yo creo que aquí todos lo sabemos, Nelson trató de conquistar Tenerife para después conquistar las Islas Canarias, pero se encontró con el general Gutiérrez y con un puñado de españoles, chicharreros, tinerfeños y de muchas partes de España, gente del pueblo y un puñadito de militares que defendieron ardorosamente la isla y los expulsamos de aquí. Yo creo que eso, a estas alturas, por todas las caras que veo, lo conocemos todos. Bueno, vamos a hablar hoy de algunos personajes menos conocidos de la gesta, pues para hacer algo diferente a lo que hemos venido haciendo otros años. Emilio va a hablar de uno, Luis va a hablar de otro y yo hablaré de otro al final. Y además de eso también analizaremos al final un poco qué importancia histórica tuvo la gesta y vamos a desmenuzar un poquito y qué hubiese pasado si el general Gutiérrez no vence a Nelson. Bien. Voy a presentar a mis compañeros hoy de esta mesa redonda. Bueno, Emilio de Ripoll, que como ustedes también lo conocen, él es general de Brigada de Artillería de Estado Mayor, retirado, es escritor, historiador, articulista, conferenciante, traductor, miembro de la tertulia Amigo 25 de julio, ha sido también presidente de la tertulia, y tenemos hoy la enorme satisfacción de decirles a ustedes, de festejar con ustedes, que Emilio se le ha concedido el premio Marqués de Santa Cruz de Marcenado en la edición de 2025. Y yo quiero una pincelada sobre qué importancia tiene este premio, literalmente, así lo dicen la propia institución, que es un premio que otorga el Ministerio de Defensa para, entre comillas, recompensar a aquel militar que, en modo sobresaliente y cumpliendo eficazmente su servicio, haya cultivado a lo largo de su vida las ciencias o las artes militares, la aplicación militar de las civiles y se haya distinguido en la difusión de la cultura militar y contribuido de forma relevante al engrandecimiento de ella. Y el premio es, sin duda, el más importante cultural que otorga, como digo, el Ministerio de Defensa. Y los jueces y las personas que participan, las personas que son estudiadas para conceder el premio, estamos hablando de las más altas esferas culturales. Bueno, con nosotros, felicidades, Emilio. Gracias. Con nosotros también está Luis García Rebollo, es capitán de navío del Cuerpo General de la Armada, retirado, es investigador de Historia Naval, es escritor, premio periodístico de investigación histórica Antonio Rumeo de Armas,
También, asimismo, su novela En la línea azul, una novela histórica preciosa y muy interesante que recomiendo, fue premiada en 2019 con una mención especial en el certamen CIF Market. Este certamen tiene que ver con las posibilidades que ve el certamen de que una novela pueda ser llevada al público, al cine. No me equivoco, Luis. Es así. Él es actualmente el presidente de la tertulia Amigos de 25 de julio. Bueno, a mí me conocen, pero bueno, para quien no me conozca, yo soy Jesús Villanueva y, entre otras cosas, humildemente, pues soy el autor del Fuego de Bronce, la novela que habla, basada en los hechos reales, cuenta qué pasó aquí el 25 de julio, bueno, y por eso estoy aquí. Por eso me invitó la tertulia amablemente hace un montón de años, de la mano de Emilio, pues que me incorporase a la tertulia, y aquí estoy encantado de la vida. Y he de decir algo antes de pasar ya a los temas, lo siguiente, y esto lo digo por justicia, ¿no? Si la tertulia Amigos del 25 de julio, que se fundó en 1997, no se hubiese fundado, si esta tertulia no hubiera nacido, yo estoy absolutamente convencido de que la historia de la gesta del 25 de julio hubiese pulverizado en el tiempo como polvo, y se lo hubieran llevado los alisios, y prácticamente hoy de ella poco se conocería. Pero el nacimiento de la tertulia conllevó pues empezar pues, a hacer conferencias, libros, investigación, artículos, en fin, intervenciones en medios de comunicación, radio y demás por parte de los medios, por parte de los miembros, y desde luego aquello supuso el renacer de la tertulia, y que hasta la fecha pues digamos que estamos batallando para que no se olvide. Es muy importante que cada año hagamos cosas para que no se olvide. Voy a mencionar, y ya pasamos a que Emilio nos cuente de qué nos va a hablar, a los fundadores de la tertulia, porque se lo merecen y en memoria. Por mucho parte, prácticamente la mayor parte de ellos han fallecido, ya no están con nosotros. Bueno, fueron los fundadores José Luis García Pérez, Daniel García Pulido, Luis Cola Benítez, Juan Tous Meliá, Sebastián Matías Delgado Campos, Pedro Antoria Oquillas y Luis Martínez Conejero. Y ya, querido Emilio, te paso el relevo, y Emilio nos va a hablar de don Manuel Salcedo, que era teniente de rey en aquel momento del 25 de julio. Buenas tardes. Cuando nos reunimos para ver qué hablábamos este año, alguno cantó la sevillana de ¿qué digo yo de Sevilla que no lo haya dicho nadie? Pues ¿qué digo yo del general Gutiérrez que no lo haya dicho nadie ya, ni del teniente Grandi? Y empezamos a pensar en personajes que tuvieran importancia en la gesta, pero que no estuvieran tan renombrados como los anteriores. Y a mí se me ocurrió hablar de un personaje, de don Manuel Juan Salcedo, que era el segundo jefe, teniente de rey, el segundo jefe. Y se me ocurrió hablar porque todos conocemos los organigramas. En los organigramas siempre hay un cuadrito que pone segundo jefe, segundo comandante, vicedirectora, o se ríe ahí doña Nelly porque es su cargo, vicedirectora o subdirector o vicepresidente, y es un tipo o una tipa que aparece apantallado siempre, un poco oculto, porque está a la sombra del jefe, que da mucha sombra, y esta persona, normalmente de mucha valía, trabaja a la sombra del presidente, como digo, pero lleva mucho trabajo, no solo cuando el presidente no está lo sustituye, o cuando el jefe no está lo sustituye, sino que se encarga, en términos militares, por ejemplo, de cosas tan importantes como podía ser en el momento de teniente de rey, y ahora diré lo que era teniente de rey, pues, por ejemplo, de la disciplina, del adiestramiento de las unidades, y a veces incluso también de la cuestión económica. Y entonces dije, bueno, pues vamos a hablar de don Manuel de Salcedo, del que hay muy poco escrito. Hay un muy buen artículo de un compañero de la tertulia, de Miguel Ángel Noriega, que está colgado en la página web de la tertulia, pero de él hay muy poca cosa. Fue un hombre muy apreciado por Gutiérrez. Gutiérrez, los informes que manda al rey después de todo lo que ocurre, lo pone por las nubes. Y fue un hombre que estuvo mucho tiempo aquí, como van a ver ustedes dentro de unos minutos. Nació en Bilbao, lo cual ya, nacer en Bilbao ya es un algo importante.
en 1743. Era hijo de un capitán de infantería sevillano y de una señora de Valladolid. Procede de una familia militar. Su abuelo había sido mariscal, santanderino de nacimiento, por cierto, fue brigadier. Un tío suyo fue mariscal de campo, o sea, al cambio de hoy general de división. Un hermano llegó a ser gobernador de las provincias interiores de Nueva España. Y dados los antecedentes, pues no es extraño que Manolito, de un niño con 18 años, ingresó en el regimiento de milicias del señorío de Vizcaya. Ingresó como cadete, era un puesto que había en cada compañía, un puesto o dos puestos de cadete, era gente que quería seguir en el ejército, no había todavía las academias militares, y se iba formando ya desde los escalones más bajos. A los 2 años era teniente y el año 1763 ya era teniente y participa en su primera campaña de guerra. Estábamos inmersos en la Guerra de los 7 años, otro cacao de eso que nos vemos envueltos los españoles, en este caso por culpa de los pactos de familia de los Borbones españoles y los Borbones franceses, y lucha en Portugal, pero por poco tiempo. Esa Guerra de los 7 años termina con un malhadado pacto también, la paz de París, por la que perdemos ni más ni menos que la Florida, el territorio riquísimo que estuvo tu amigo Benavides gobernando, el tinerfeño Benavides, perdemos las posesiones europeas. En contrapartida nos dan los ingleses la Luisiana. La Luisiana, yo siempre pensaba que sería, bueno, pues una cosa como muy extenso, como todas las cosas norteamericanas, pero un día se me ocurrió pasar la Luisiana a un plano moderno y resulta que la Luisiana ocupaba una extensión de 2.100.000 kilómetros cuadrados, es decir, más de 4 veces la península ibérica, y 8 estados americanos actuales estaban incluidos en la Luisiana, 7, gran parte de ellos estaban incluidos en la Luisiana y 6 partes de ellos en la Luisiana. O sea que si suman, son 21 estados americanos de los 49 que están en el continente que formaban parte de ese territorio que nos dieron. Poco imaginaba el joven teniente Salcedo en aquel momento que terminaba la guerra con aquella paz, que 40 años después él iba a ser el gobernador de la Luisiana, precisamente. Pasan unos años, entonces los tenientes no se podían casar, se casa de teniente en Málaga con una gaditana del puerto de Santa María, por más señas, hija también de capitán, gallego, casado con una burgalesa. Como ven, su vida seguía esa hoja de ruta tan normal en los militares, en los que abuelos, padres, tíos, primos, suegros son de distintas partes de España, como si se reuniera en la sangre del militar esa sustancia maravillosa que es la diversidad de nuestra España, de nuestra patria. La vida sigue, van pasando los años, y según nos cuenta don Lope Antonio de la Guerra, que era síndico personero aquí, es decir, como el diputado del común aquí, en la isla, y el presidente de la Real Económica, por cierto, el 19 de noviembre del 76, de 1776, llega textualmente embarcado de España don Manuel Juan Salcedo, sargento mayor de estas islas, que su majestad le hizo merced con el grado de teniente coronel de infantería. Otro grado que no tenemos hoy día, el de sargento mayor. Hace poco me lo preguntaban en una exposición de filatelia que hubo en Almeida. Sargento mayor era un oficial, no es como el suboficial mayor de hoy día, que es un suboficial. El sargento mayor era un oficial superior, comandante o teniente coronel, que también ejercía las funciones de adiestrar, de la disciplina, etcétera, etcétera, y a veces también el dinero. Los que somos muy viejos en la mili hemos conocido a los tenientes coroneles mayores en los regimientos, un hombre que no iba a instrucción tal, pero era el jefe de las perras y al que había que tener siempre más contento que al otro, que al de instrucción. Bueno, pues curiosamente en el mismo barco que llega don Manuel llegan también los títulos de teniente de rey para una persona muy relacionada con nosotros, don Matías Gálvez, que era gobernador en aquel momento del Castillo de Paso Alto, y poco iba a imaginar también el amigo Salcedo que 3 años después iba a ir a suceder a Gálvez como teniente de rey. Asciende a coronel en aquellos años, ya les digo que llegó aquí el 76, el 90 y poco llega Gutiérrez, y Salcedo
es el segundo del comandante general, se convierte en su mano derecha, en su otro yo, y posiblemente tuvo que ver mucho también en el planeamiento de la defensa contra el amigo Nelson, y aparece en las relaciones que cuentan la gesta, cuando los ingleses roban de aquí mismo la corbeta La Mutin, y vienen luego con la excusa vienen a espiar, pero con la excusa de que quieren un canje de prisioneros, es Salcedo el que los mantiene a raya sin dejarlos acercarse demasiado al puerto para que no vean lo que no tienen que ver. Como digo, está pegado al jefe siempre. En las relaciones aparece el teniente general don Antonio Gutiérrez, y le acompañaba inmediatamente el teniente de rey don Manuel Salcedo. Otra vez y otra vez. Pero hay un momento en que no sucede así. El orden de las cosas se alteran y yo me imagino por qué, ahora se lo diré. Resulta que cuando se reúne la tarde del 25 de julio, ahí en el castillo de San Cristóbal, el general Gutiérrez reúne a su plana mayor, que son el jefe de artillería, el jefe de ingeniero, tu amigo Markelly, el jefe de ingeniero, el jefe de artillería, el teniente de rey, el sargento mayor, el gobernador del castillo y sus ayudantes, en su plana mayor, entonces no había estados mayores como ahora. Lo reúne, allí está don Manuel Salcedo. Al caer la tarde del 24 de julio está don Manuel Salcedo. Sin embargo, los que hayan leído algo sobre la gesta saben que cuando ya los barcos, las lanchas inglesas están ahí mismo, metidas en el puerto, el general Gutiérrez está fuera del castillo. El general Gutiérrez está en aquel momento inspeccionando la batería del muelle y lo tiene que coger sus más allegados del brazo y meterlo a toda prisa en el castillo, porque ya empiezan los tiros y los cañonazos aquí mismo. Y, sin embargo, al leer los allegados quiénes son los que lo han cogido del brazo, lo han metido dentro, no aparece Salcedo, ni dice que Salcedo, dice las relaciones, esté dentro del castillo de San Cristóbal. La relación va contando, esta relación, por ejemplo, que era de Monteverde, que era precisamente el alcaide del castillo, va contando la batalla, lo que está ocurriendo, y dice que cuando el batallón de infantería de Canarias, que estaba donde está ahora mismo el MUNA, el Museo de la Naturaleza, pues va avanzando hacia aquí, al castillo, a acudir al puesto que tiene que acudir, porque es donde hay más tiros y más guerra, más lucha, va avanzando pegado a la costa, va avanzando por las calles y tal. Dice el señor Monteverde que le acompañaba el teniente de rey, que durante el ataque no se había separado de este cuerpo, del batallón de infantería. Y luego añade, don Manuel Salcedo, teniente de rey, andaba también recorriendo las riberas, las orillas, por donde los enemigos habían ejecutado su desembarco, y remitió al cuartel 26 prisioneros y llevó 3 al castillo de San Cristóbal. Otra relación, la de Tortosa, dice que el coronel don Manuel Salcedo, teniente de rey de la plaza, con la tropa del batallón de infantería de Canarias, las milicias agregadas y su comandante, que era el teniente coronel don Juan Guinter, pasaron a detener a los ingleses a la playa de la Batería de la Concepción, aquí al lado del Cabildo, de la carnicería y del aceite, que era la calle Mirdoserís abajo, y les hicieron muchos prisioneros. Esas aseveraciones a mí me dejaron perplejo, porque yo decía, ¿por qué está el coronel Salcedo con el batallón de infantería de Canarias, que tiene su propio jefe, el teniente coronel Guinter? ¿Qué hacía Salcedo allí en vez de estar en su sitio lógico, táctico del combate, que era en el castillo de San Cristóbal? Después de darle mucha vuelta al asunto, yo solo encuentro una razón. Les acabo de decir que Gutiérrez estaba fuera inspeccionando la batería. Posiblemente Gutiérrez, pónganse en mitad de la Plaza de España mirando al mar, la batería estaba a la izquierda, el muelle estaba a la izquierda, la batería del muelle, y Gutiérrez anda por allí. Posiblemente Gutiérrez mandó al hombre de más confianza, al segundo, a inspeccionar el ala derecha del despliegue. Y Salcedo se encontraba pues a la altura del batallón, por el MUNA, por el donde está el Museo de Naturaleza, por allí. Empiezan los ingleses a desembarcar, a Gutiérrez lo meten dentro rápidamente, pero él se queda aislado allí porque no puede venir por la costa con todo eso lleno de barcas inglesas, y actúa con el batallón durante todo el combate. Y actúa como un infante más, y actúa, parece ser que muy bien, hasta que se puede incorporar al castillo con los 3 prisioneros que ha citado la relación de Tolosa, que traía él personalmente 3 prisioneros.
Vuelve a salir en la relación 1 hora y media, 2 horas después, cuando viene el capitán Hood desde el convento de Santo Domingo, desde el Guimerá, a parlamentar con el general Gutiérrez, y viene con una comitiva de 3 o 4 ingleses, lo traen unos cuantos de los del batallón que están en la puerta, y Salcedo lo está esperando con una comisión española en un puentecito que cruzaba lo que es la calle Imeldo Ceriz, el Barranco del Aceite, justo en la esquina de la calle Cruz Verde. Allí está esperando los Salcedo. Viene con Judas aquí, le venda los ojos, lo trae aquí al castillo y participa, lógicamente, en las discusiones de la capitulación, y etcétera, etcétera. Bueno, eso es su actuación en la gesta. Después, ya digo que Gutiérrez lo pone muy bien en las cartas que le manda al rey, él sigue aquí como segundo jefe. En mayo del 99, de 1799, muere Gutiérrez, y en noviembre de ese mismo año Salcedo es promovido al cargo de gobernador de la Luisiana, de que hemos hablado antes. Entonces él resulta que va a la península, se pone enfermo. No he podido averiguar que se ponía, a unos lados decían que era de pulmón, otro que era de corazón. Lo cierto es que se pone enfermo, se pasa un año malo y hasta el año no puede ir con la familia a América. Llega a Cuba y la que se pone mal es la mujer, que muere en Cuba. Total, que el hombre cuando llega a la Luisiana, cuando llega a Nueva Orleans, han pasado casi 2 años desde que lo destinaron. Pero llega allí y se lleva una sorpresa de 1000 pares de narices, porque resulta que en el tercer tratado de San Ildefonso, estamos hablando, llega en 1801, a primeros, y en el tratado de San Ildefonso, el tercer tratado de San Ildefonso, en octubre, noviembre del 1800, unos meses antes, pues resulta que se ha acordado que España, es decir, Carlos IV y Godoy, le ceden la Luisiana a Francia, es decir, a Napoleón. Y cuando llega allí se encuentra que el cacao, Napoleón, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, al mes vende la Luisiana por 15 millones de dólares a los nacientes Estados Unidos, que tenían sus 13 colonias, los 13 estados del principio, y ahora van incrementando con estos 21 estados de lo que les hablé, van incrementando en su país. ¿Qué le va a tocar al pobre Salcedo hacer en semejantes circunstancias? El inventario. Y hay que inventariar todo lo que se entrega, vienen muebles, inmuebles, terrenos, granjas, bosques, y sobre todo una cosa muy importante, la delimitación de fronteras con Nueva España, porque era nuestra, que es lo que es México, esa delimitación de fronteras, y total, que lo hace todo también, que asciende allí a brigadier, a general de brigada. Por fin, en junio ya del 4, sale de la Luisiana, de Nueva Orleans, va a Cuba, se embarca para España. El barco tiene que dar la vuelta porque es un temporalazo, vuelve a salir una segunda vez, llega a Cádiz y a finales de 1804, está un poco de tiempo en Cádiz y finalmente se traslada a Sevilla, donde ya prácticamente en el anonimato, ya las biografías no dicen nada, en 1810 fallece, ya en plena guerra de la independencia. Y este es el relato así breve de un segundo jefe, de un hombre que fue muy importante en el planeamiento de la defensa contra Nelson y tuvo que ser importante al discutir las condiciones de la capitulación. Un hombre que también luchó como un infante, como un oficial de infantería en primera línea la noche del 25 de julio. Un hombre que tras 23 años en Tenerife, parte de su corazón se tuvo que quedar aquí, fue nombrado gobernador, nada menos que gobernador de la Luisiana, de aquel enorme territorio, y un hombre que pasa a la historia como el último gobernador español de la Luisiana, de territorio americano. Y eso es lo de este. Sí, pues hay una cosa que acabas de decir tú que yo quiero, digamos, que insistir en eso, porque este hombre estuvo pegando tiros, tuvo que estar pegando tiros cuando los británicos trataron de entrar. Hombre, él dice, uno de los recorre la ribera, recorre la playa, hace 26 prisioneros con gente del batallón, no él solo, como Gary Cooper, iría con gente del batallón y hacen 26 prisioneros, mandan 20 y tantos al cuartel, que estaba también por donde el Muna, más para allá, y 3 los lleva él, posiblemente me pienso que serían tíos que hablaran español, a los que le podían sacar alguna información o algo, los trae al puesto de mando, los trae al castillo. Se rechazaron 2 intentos importantes de desembarco
por el Barranco de Santos y por el Barranquillo del Aceite, y él tenía que estar allí. En los dos. Él iba con el batallón y el primero, el que tú conoces bien del Barranco de Santos, cuando está llena más que los de Cuba y La Habana y empiezan a retroceder, el batallón cruza el puente y empieza a luchar contra los que están desembarcando por la playa de las Carnicerías. Y tan fuerte es su actuación que sabes que los ingleses que estaban con las barcas llegando a la orilla, dan la vuelta y se vienen para acá, para desembarcar por el Barranquillo del Aceite, donde estaba más fácil la cosa, porque había quedado un hueco aquí, los de la Concepción se habían largado y había quedado un hueco por aquí. La caleta de Blas Díaz, te referías, ¿no? La siguiente, el Barranquillo. Ajá. Bueno, Luis nos va a hablar de Carlos Adán, capitán de puerto, marino, y bueno, y así que... Bueno, pues adelante. me gustaría, buenas tardes a todos, a Puerto Rico. Me gustaría empezar añadiendo un personaje a la plana mayor que ha mencionado Emilio en el Castillo de San Cristóbal, que es Carlos Adán Brusoni, Me lo he comido, sí. que era el capitán de puerto de Santa Cruz de Tenerife. ¿Y qué es eso de capitán de puerto? Bueno, él había heredado el título heredado o sucedido a su padre en esa función de capitán de puerto, que muy poco se cuenta en los libros, o las funciones que tenía, con una importantísima diferencia. Bueno, su padre, Juan Adán Tintorero, que ese era el nombre que tenía, era griego, ya había participado, o sea, era marino, por supuesto, tenía titulación náutica, había que tener una titulación náutica, lo que se decía antiguamente de piloto, en fin, eso era un título académico, piloto, segundo piloto, pilotín, esos eran títulos académicos. Él ya había participado en la expedición de Borda para medir la altura del Teide en 1776, o sea que era un hombre ya técnicamente bragado y experimentado, y su hijo, Carlos Adán, pues heredó esa función con una importante diferencia. La diferencia era que Juan Adán, su padre, había trabajado para Bartolomé Casabuena, que era el juez superintendente de Indias de Canarias. Esa institución era una institución, una jurisdicción, digamos, independiente, marítima, que no tenía nada que ver con la jurisdicción ordinaria ni con la jurisdicción militar, era una jurisdicción exclusivamente marítima y funcionaba dependiendo de la Casa de Contratación de Sevilla. Había sido enormemente beneficiosa para Canarias durante siglos porque había permitido a los canarios organizar expediciones directamente a América, formar pilotos, dar títulos de piloto a los canarios para esas expediciones con barcos más pequeños. Entonces, eso para Canarias durante varios siglos había sido enormemente beneficioso. Bartolomé Casabuena tenía el título de juez superintendente de Indias para toda Canarias, de él dependían 4 puertos, el puerto de Santa Cruz de Tenerife, el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, el puerto de Santa Cruz de la Palma y el puerto de Garachico, mientras duró. Y en cada puerto, este juez, aparte de ejercer de la justicia y demás, tenía un alcalde de mar o capitán de puerto, que es lo que hoy se llama práctico, tenía un ingeniero naval que hacía las inspecciones de los barcos, tenía un alguacil por si había que encerrar a alguien o ejercer la justicia, tenía un escribano que registraba y luego un montón de gente para hacer todas esas labores, digamos, ¿no? Ese título era vitalicio. En el siglo XVIII, que es el que nos ocupa de la hazaña esta de Gutiérrez y Nelson, era vitalicio. Casabuena lo ejerció casi desde principios de siglo hasta que murió en 1796, justo el año anterior a la llegada de Nelson a Tenerife. ¿Qué ocurrió entonces? Entonces ocurrió que en 1778 se promulgó el Real Decreto de liberalización del comercio marítimo con América, con lo cual se flexibilizó, digamos, ese monopolio que ejercía la Casa de Contratación a través de los juzgados de Indias, y entonces empezó, digamos, a desmoronarse todo el edificio del monopolio que había funcionado tan bien. Bueno, piensen ustedes que el Parlamento de Canarias, en el año 2013, hizo un reconocimiento especial de los juzgados de Indias por lo bien que funcionaron para el desarrollo económico y social de las islas, ¿no?, del archipiélago. Pues cuando se libera el comercio marítimo, todo ese edificio empieza a desmoronarse, empiezan a quedar vacíos de poder, vacíos normativos, y empiezan a surgir alternativas. Por ejemplo, el Consulado del Mar, que se crea en 1786, la Real Fábrica del Tabaco, que digamos que se consolida por parte de la monarquía para tener esa renta, que era la primera renta que tenía la monarquía en Canarias,
la Real Compañía de Filipinas, cuyos barcos estuvieron aquí, uno de ellos fue apresado. Fue apresado la fragata Príncipe Fernando, precisamente el 18 de abril de 1797, el mismo día que el almirante Harvey llegaba a Puerto Rico. Ese mismo día, ahí empezábamos los dos a... En fin, bueno, la Real Compañía de Filipinas también fue un monopolio comercial español creado un poco para salvar ese derrumbe normativo que estaba provocando el cierre de la Casa de Contratación y la liberación del comercio marítimo. En fin, llegó hasta tal punto que el año 1790 ya cierra definitivamente la Casa de Contratación, con lo cual se cierra el monopolio y hay que hacer una normativa marítima para regular todo ese enorme comercio marítimo que digamos, España, en España no se ponía el sol. En España llegaban, los puertos españoles llegaban hasta Filipinas y daban la vuelta al mundo. Entonces se redactaron urgentemente unas ordenanzas de la Real Armada por el almirante Mazarredo. Además, Mazarredo era un gran almirante y hizo unas ordenanzas en 2 años y se publicaron en 1793. En esas ordenanzas regula absolutamente todo el ámbito marítimo y la jurisdicción marítima en una especie de sucesión de lo que antes eran pues el juzgado de Indias, la Casa de Contratación, pero también incluía a la parte militar, a toda la parte armada. Solo les digo que el capitán marítimo tiene más de 300 artículos en esa ordenanza. Estaba regulado absolutamente todo, de los prácticos, las inspecciones, los ingenieros, incluso también la dependencia orgánica, que dependía del Departamento de Cádiz, del almirante de Cádiz, pero también la dependencia que tenía que tener del gobernador, en este caso de Gutiérrez, en caso de guerra. Y por eso el capitán marítimo, porque ya cuando Carlos Adam se hace cargo de la capitanía la capitanía de mar de Santa Cruz de Tenerife, pues ya había muerto Casabuena y digamos que cogió todas esas competencias en exclusiva, cosa que sorprendió al alcalde de Santa Cruz, a Vicente Marrero, que dijo, pero bueno, ¿a qué viene este hombre con tanta competencia? Que no. Obviamente a Vicente Marrero no le habían llegado esas ordenanzas tan voluminosas donde regulaba absolutamente todo. Pero lo tuvieron perfectamente claro. Tanto Carlos Adam como el general Gutiérrez trabajaron perfectamente sincronizados, cada uno en su cometido, y todas las órdenes de las rondas, cómo se estipularon las rondas, la composición, en fin, todo eso lo hizo perfectamente al unísono y muy bien. Había una salvedad, y ya que está aquí nuestro representante de Puerto Rico, en toda la Canarias se benefició de ese régimen de los juzgados de Indias, cosa que no ocurrió en todos los territorios hispanos. En los que sí había los principales puertos también había capitanes de puerto, muchos de ellos eran oficiales de la Real Armada. Por ejemplo, en Puerto Rico había un oficial de la Real Armada, que era el capitán de fragata Francisco de Borja y Castro, que también trabajó perfectamente en la defensa de Puerto Rico a las órdenes de otro Gutiérrez, de Ramón Castro y Gutiérrez, que no sé si eran familia, pero también trabajó en esa, exactamente igual que hicieron aquí, pues Carlos Adán y nuestro Gutiérrez. O sea, trabajaron un poco al unísono. Solo que Francisco de Borja era capitán de fragata de la Real Armada y Carlos Adán no. ¿Y qué era Carlos Adán si no era oficial de la Armada? Bueno, pues era esas reales ordenanzas que redactó el almirante Mazarredo con tanto detalle. Ahí ponía qué ocurría en aquellos puertos en los que no había nombrado un oficial de la Real Armada. Pues era que, si eran puertos muy pequeños, que el patrón de pesca más antiguo fuera el capitán de puerto. Y en el caso de Tenerife, pues el piloto más antiguo. Eso nos llega a deducir que Carlos Adán debía de ser piloto de Indias ya con 20 o con 21 años. ¿Por qué? Porque en las relaciones que le aporta Gutiérrez con todas las vías, las rondas de mar, Sí. Pone perfectamente quiénes son los componentes de cada ronda. Además, cada ronda está perfectamente organizada con un piloto, un segundo piloto, un pilotín, varios contramaestres o un contramaestre y una serie de marineros. Y al lado de cada piloto o segundo piloto o pilotín pone la antigüedad y dónde le han dado el título. La mayoría han sido en San Fernando o en La Habana y pone la antigüedad. El más antiguo, él tenía que ser más antiguo que todos ellos, puesto que era el capitán de puerto de Santa Cruz. O sea que debió de sacar el título de piloto con unos 22 años, aproximadamente en el año 82, en 1782. En 1782 él debía de estar por el Caribe, porque él trabajó también para la Real Fábrica de Tabaco. Debía de estar navegando por allí
haciendo sus funciones de marino, de piloto, porque se casó en La Guaira, en Venezuela, con 22 años, con Manuela España y Rodríguez, una señora con la que tuvo hijos, y luego se vinieron para acá, que curiosamente después de la muerte de Carlos Adán, ella se fue a Venezuela y murió allí 20 años después de Carlos Adán. Carlos Adán hizo un trabajo extraordinario en coordinación con Gutiérrez, está en las fuentes documentales, es la actuación de los cañones violentos, de las vías de las rondas de mar, las rondas también que estaban embarcadas, cómo se utilizaron los cañones violentos a lo largo de las calles de Santa Cruz, cómo se destruyeron todos los botes británicos que varaban y toda la asesoría que le dio a Gutiérrez. De hecho, uno de los que le acompañó para entrar en el castillo fue él, que le cogió del brazo cuando ya estaban atacando los ingleses. Así que ese fue Carlos Adán. ¿Qué pasó? Pues cuando terminó la gesta, Gutiérrez le había elevado a la corte un ascenso, porque él tenía un título militar que era alférez de navío, había elevado una petición de ascenso al alférez de navío, pero esa petición se perdió, porque el barco en el que iba desapareció, fue apresado. Entonces él, años más tarde, volvió a pedirlo al siguiente, al que relevó a Gutiérrez tras su muerte, pero ya sin ánimo, solamente con que le dieran un acusé de recibo de que se había solicitado, porque él ya siguió luego trabajando en la Real Renta del Tabaco, que era una empresa muy importante. ¿Y por qué se pasó a la vida civil? Pues porque la corona ya nombró a un capitán de navío como comandante de marina, no solamente de Tenerife, sino de todas las Islas Canarias, que fue el capitán de navío Domingo de Ponte y Mesa, que les sonará en los apellidos porque era tinerfeño. Venía de mandar el navío San Leandro de 64 cañones en el Caribe y entonces fue el primer comandante de marina de Canarias, que tenía la sede en Santa Cruz de Tenerife, que Santa Cruz de Tenerife era el puerto principal, y luego tenía una serie de capitanes de puertos que dependían de él en todos los puertos principales del archipiélago. Esto es más o menos y fue el único que vio a Nelson. Eso exactamente. Sí, que nos recuerde. Entre los cometidos de Carlos Adán, aparte de toda la gestión portuaria, y dentro de ella estaba la de visitar a los comandantes de las flotas extranjeras que llegaran al puerto, bueno, extranjeras y nacionales. Él tenía que ir con su chalupa y visitar, o con su falúa, y visitar al almirante o al jefe de la flota correspondiente. En este caso también lo hizo. Por orden de Gutiérrez también, para comprobar que estaba de acuerdo con las capitulaciones, pero también dentro de sus funciones, como capitán de puerto, tuvo que ir a ver al almirante de una flota extranjera que había fondeado en su puerto. Eso fue lo que hizo Carlos Adán, que efectivamente fue el único. No sabemos si hay algún registro. Nos queda saber si a través de su vía orgánica mandó algún papel, si a través del Departamento de Cádiz mandó algún papel, no lo sabemos. Habría que investigar esa parte, pero efectivamente fue el único que... Y además vio a Nelson cuando apenas ya hacía unas horas le habían amputado el brazo. Le habían cortado el brazo. Que además, por otro lado, Nelson, que tú escribiste un artículo al respecto, Emilio, tenía que estar en ese momento hasta aquí de opio y de coñac. Y de ron. Y de ron. De ron y de opio. Igual, ¿hasta qué punto podía estar Nelson en ese momento totalmente lúcido cuando a mí me sorprende cuando dice, sí, que Nelson dio el visto bueno, no diría, vale, dejarme tranquilo. A mí dejarme tranquilo. Porque estaría... Bueno, como verán ustedes, hay personajes de la gesta del 25 de julio que no son los que están arriba del todo, Gutiérrez, Nelson, el propio Francisco Grandi, que también está arriba del todo por su protagonismo, como sabemos, y hay otros personajes que son muy interesantes, que hicieron una labor extraordinaria y que calladamente contribuyeron también a la victoria de Santa Cruz, de España, de Gutiérrez contra los británicos, generalmente piratas. Bueno, yo les voy a hablar de otro pirata. Yo les voy a hablar de Thomas Trudbrick. Thomas Trudbrick era el segundo al mando de Nelson. Y les voy a hablar de él porque me llamó mucho la atención, investigando sobre el protagonista, sobre este hombre, me llamó la atención que a lo largo de su vida pues había tenido con muy mala suerte, ¿no?
No me voy a adelantar, vamos a ponernos en contexto quién era Trubrick. Bueno, curiosamente Trubrick, que era el capitán del Cuyuden, el navío de 74 cañones que vino con Nelson, parece ser que el que incentivó, instó, estimuló a Nelson a urdir, con el permiso después de Hervey, el ataque a Tenerife, porque al parecer tenía noticia de que el virrey de México estaba aquí con un barco de la flota de Filipinas, con entre 6 y 7 millones de libras de la época, que es una fortuna enorme en oro. Eso no fue cierto, no fue así, no estaba aquí, ni estaba ese dinero aquí, pero eso le estimuló. Lo verdaderamente importante, o sea, lo que realmente sabemos después está muy acreditado, que el motivo por el cual vinieron para acá fue para conquistar Canarias por la importancia que tenía el archipiélago, pues para pues como un centro extraordinario de operaciones para ellos, de avituallamiento, en fin, de todo lo que sabemos. Él fue el que Trubrick mandó el primer intento de desembarco la madrugada del 22. Y aquí nos encontramos con la célebre intervención de aquella agreste de San Andrés, una intervención heroica que dio la voz de alerta, porque a medida que ella se acercaba, ya estaba casi en Paso Alto, el castillo de Paso Alto, esta agreste que iba a Santa Cruz, era un sábado muy temprano, de madrugada, por buscar un sitito en la plaza de Candelaria, entonces en la plaza de la Pila, donde vender sus productos agrícolas, porque en aquella época San Andrés era agrícola, no era pesquero. Y entonces esta mujer empezó a gritar. Bueno, pues Trubrick fue el que decidió, una vez que estaban 39 lanchas, entre 900, 1000 hombres, iban a desembarcar con la intención de coger a Santa Cruz por sorpresa. La mujer gritó, del castillo de Paso Alto largaron varios cañonazos y Santa Cruz, campanas, cañonazos. Trubrick, ¿qué hizo? Retroceder, volver hacia, cuando estaba muy cerca de la costa ya, porque si no, no lo hubiera visto esta mujer, volver hacia donde estaban, unas millas atrás, los barcos, ¿no? La escuadra. En mi opinión, y eso lo hemos hablado en muchas ocasiones, en mi opinión fue un error, porque si Trubrick decide desembarcar en ese momento, aunque le hubieran pegado 4 cañonazos, hubiera cogido a Santa Cruz prácticamente durmiendo, desprotegida, en fin, desde luego muy despistada, aunque habían soldados, habían centinelas, pero así todo hubiera sido un peligro. Por lo tanto, esta es la primera decisión de Trubrick, que en mi opinión fue errónea y que nos favoreció, por supuesto. También fue Trubrick quien mandó esa mañana otro grupo de lanchas, también 39, 40 lanchas con aproximadamente 900 hombres, para desembarcar ya por la mañana, como digo, y sí desembarcó esta vez por el Bufadero, por la playa del Bufadero, pero ya el general Gutiérrez había previsto esa posibilidad y había apostado en el alto de Paso Alto, en la cumbre de Paso Alto, a 200 hombres de las milicias, entre otras, de La Laguna, para evitar que si entraban por ahí, pues que pudieran entrar como Pedro por su casa, ¿no? Juan Bautista de Castro era el coronel de milicias al que posicioné allí al mando de estas tropas, y efectivamente no pudo pasar. Ya estuvieron ahí prácticamente toda la mañana, un sol que no veía, yo imagino aquellos pelirrojos quemados ya por el sol, se dieron media vuelta y retrocedieron hacia los barcos otra vez. Ahí se dio esa anécdota tan bonita de las aguadoras de Santa Cruz, que subieron a la cumbre de Paso Alto por 3 veces para llevar agua, para llevar unos toldos y para llevar alimentos a los defensores de Santa Cruz. Sin embargo, Trubrick sí tuvo una acción, digamos, que sí tuvo éxito en la madrugada del 25, porque sí logró desembarcar por la caleta de Blas Díaz con 40, 30 o 50 hombres, probablemente con su lancha o alguna más. Sí logró entrar por ahí y, dando un salto en el tiempo, nos vamos a ir al momento en que ya Trubrick, porque para no extenderme en eso, que ya lo conocemos, Trubrick con sus hombres se refugió ya, o sea, rodeado por los españoles, que según ellos escribieron después éramos 8.000, no éramos 8.000, ¿no?
éramos muchos menos, y además la inmensa mayoría sin armas de fuego. Bueno, pues se refugiaron en Santo Domingo, en el convento de Santo Domingo. Por cierto, no dejaron nada de valor los británicos en las mesitas de noche de las habitaciones de los pobres frailes que allí vivían, ¿no? Esto es una cosa real. Bueno, lo que sabemos también es que Trubrick, por aquel momento ya debía pensar que Nelson pues algo le había pasado, porque no había aparecido. Y yo imagino que la tropa británica y él, que para mí no era un hombre con demasiado espíritu, tenía que estar bastante abatido, ¿no? Sabiendo que su almirante se había o herido, fallecido, en fin. No había móviles, no había teléfonos, no había nada, con lo cual no podían tener la certeza de lo que había sucedido. Fue el Hood, el capitán Hood, quien firmó en la capitulación, que después rubricó también Trubrick. Y de hecho, la capitulación dice exactamente, al pie, exactamente este texto. Dice: dado bajo mi firma y sobre mi palabra de honor, Samuel Hood, ratificado por T. Trubrick, comandante de las tropas británicas. Es decir, él ahí también participó, había sido a lo largo de toda la expedición el segundo, en todo momento, ¿no? Bueno, y aquí ahora vamos a ir al motivo por el cual realmente yo dije, vamos a hablar de este hombre, ¿no? Lo que a partir de ahora les voy a comentar. En 2019 fue exactamente, escribí un artículo en el Día, un artículo que recuerdo que a ti, Emilio, te hice mucha gracia por el título, porque en aquel momento tú todavía estabas en activo, ¿no? En 2019, o a lo borde. Era tertuliano. Ya eras tertuliano. Bueno, y el título era el siguiente: Thomas Trubrick, el amigo cenizo que Nelson se trajo a Santa Cruz. Y ahora explicaré por qué digo esto una vez que hemos puesto sobre la mesa quién era Trubrick o qué hizo aquí, ¿no? Bueno, pues voy a decir de él lo siguiente para que ustedes entiendan por qué titulé de esta manera ese artículo. Thomas Trubrick nació en Londres en 1758. El padre era panadero, la madre se llamaba Elizabeth y su padre Richard. Bueno, él, dando también saltos en el tiempo, por eso no sería esto excesivamente largo, en 1773 Trubrick se embarcó en un mercante con destino a las Indias Occidentales como marinero. Pero un poquito después se embarcó como marinero, no en un barco mercante, eso fue anteriormente. Nos vamos directamente a cuando se embarcó en 1763 en un barco, en una fragata de la Royal Navy, la Seahawk. Y curiosamente, esta fragata estuvo aquí también, fue una de las que vinieron el 25 de julio. ¿Y qué sucedió aquí? Bueno, pues sucedió que aquí conoció a Nelson. Por aquel entonces, ambos, tanto Nelson como él, tenían la misma edad, una diferencia de unos meses. Tenían 15 años. Y aquí se debió de fraguar una amistad importante entre ellos, porque lo que ahora les voy a relatar tiene que ver mucho con esa amistad que tuvieron. Para empezar, Nelson contó con él para atacar Santa Cruz, por lo cual ya tenía que tener una confianza, ¿no? Bien, nos vamos a ir ahora. Él acompaña a Nelson porque, si no me equivoco, en la batalla del Cabo de San Vicente también estuvo, batalló en aquella batalla, aquí estuvo en Santa Cruz, como decimos, y sabemos que después de que Nelson fuese herido, estuvo un año más o menos aproximadamente recuperándose, con importantes dolores, y un año después de atacar Santa Cruz, Nelson arranca aquella expedición que se encontró en Aboukir con la armada francesa, estando allí además Napoleón. Y en esa ocasión, con 13 navíos y 4 fragatas, también contó con que le acompañase en esta aventura Trubrick. Trubrick también era el capitán en aquel momento del Cuyuden, del navío de línea de 74 cañones, el Cuyuden. Y aquí empieza mi sospecha de que este hombre era un poco cenizo, porque resulta que de los 13 navíos,
Parece ser que él iba, me decías tú, Luis, el otro día, que él iba en la cabeza de los barcos de la expedición. Como bien sabemos, eso fue el 1 y 2 de agosto de 1798, y allí se encontraba una importante armada francesa. Entraron en la bahía de Abukir, en la desembocadura del Nilo, iba en cabeza este hombre, y el hombre tiene tan mala suerte que encalla el barco en un banco de arena. Se le rompe el timón, tiene alguna avería también en el casco, y por lo tanto en ese combate no pudo participar porque los barcos lo rodearon. Bueno, ya sabemos el resultado. Nelson pues tiene ahí una importante victoria. Era tan amigo, al día siguiente al terminar el combate, tuvo que ser llevado a un puerto francés, y allí a un puerto, el puerto no me acuerdo, es lo mismo en Nápoles, en Italia, y allí lo repararon. Pero la cuestión es que ahí ya empiezan sus problemas de mala suerte, ¿no? Nelson era tan buen amigo de él que se peleó con el almirantazgo y lo consiguió para que también a él, aunque no había entrado en combate, le dieran la medalla conmemorativa, una medalla de oro conmemorativa de aquella victoria. Pasaron unos años, él no participó hasta el momento que voy a contarles a ustedes, no participó en ninguna batalla importante, pero ya cuando él tenía 44 años, ya como contraalmirante, había ascendido a contraalmirante, el almirantazgo le proporcionó un buque, un navío de línea, que era prácticamente una chatarra. Y ahora verán ustedes, porque yo me pregunto, ¿hasta qué punto no estaba ya considerado? ¿Hasta qué punto no había tenido éxito en su carrera a partir de un determinado momento? Porque desde luego le dieron un navío, el navío se llamaba el Blenheim, yo no hablo inglés y por lo tanto pronuncio fatal, Blenheim, y este navío él iba al mando de un capitán, Austin Bichel, y este navío había sido un navío de 90 cañones y de 3 puentes, y literalmente lo habían cerrado, habían eliminado un puente y lo habían dejado solamente con 2 puentes y con 74 cañones. ¿Por qué? Parece ser que, pues, en lugar de desguazarlo, dijeron, vamos a ver si le podemos dar alguna utilidad. Yo pensaba, bueno, y un contraalmirante de la Armada le dan un navío en esas condiciones, pues así fue. El caso es que a Trubrick le asignan una zona de las Indias Orientales para que él, esa zona de responsabilidad se dividió en 2, de manera que él se ocupaba de la mitad y tal William Pitt, que era también contraalmirante, se ocupaba de la otra. Pero ahí tuvieron rencillas importantes, porque realmente, como bien sabemos, una de las aficiones más importantes de los británicos ha sido siempre la piratería, y esos contraalmirantes que estaban ocupándose de aquella zona ganaban mucho dinero con todos los botines de los barcos que apresaban y demás, ¿no? Tuvieron una importante refriega y el almirantazgo decidió cortar por lo sano y envió a Trubrick a la ciudad del Cabo como responsable de aquella zona. Trubrick se agarró un tremendo cabreo porque se dio cuenta que poco menos era el último mono de la fiesta en aquel momento, y decidió de una manera bastante, precipitada y calenturienta, salir con ese buque que estaba en muy malas condiciones, camino de la India a Sudáfrica, a Ciudad del Cabo, cuando su tripulación, cuando su capitán y los oficiales le aconsejaron que no partiese, que no estaba en condiciones el barco, que habían estado tratando durante un año de repararlo, pero aquello ya era irreparable, en fin.
y en todo caso que esperase a mejores momentos. Tú me hablabas que depende de la zona, de los tiempos que hay ahí, monzones y... Bueno, él no fue capaz de aguantarse las ganas que tenía de salir de allí y el 12 de enero de 1807, como vemos ya Nelson había muerto en Trafalgar, pues zarpó rumbo a Ciudad del Cabo. Hubo dos barcos más que confiaron, incluso gente, civiles, que aprovecharon que partía este navío con el contraalmirante hacia Ciudad del Cabo, aprovecharon, dice, bueno, vamos a atravesar el Pacífico con esto, un contraalmirante de la Armada Británica, tiene que tener razón, si él dice que sí, pues sí. Bueno, y se embarcaron un montón de civiles, y estos dos barcos dijeron, bueno, pues vamos con un barco de la Armada y vamos protegidos. Pero los pobres tuvieron una muy mala suerte, porque, les digo la fecha exactamente, al poco de partir, el 1 de febrero, a la altura de Madagascar, pues hubo se ató una tempestad tremenda, una tempestad que tuvo que ser horrorosa porque los tres barcos, uno logró no naufragar, pero tanto el navío de Trubri como otro de los barcos que iban con ellos, que era una corbeta, pues aquellas aguas se la tragaron y toda la tripulación y todos los paisanos que iban con ellos se fueron al fondo del mar. Estamos hablando que fueron 590 los que perdieron la vida en el navío de Trubrik y después unos 280 hombres de una de las fragatas, ¿no? O sea, con lo cual yo pensé y sigo pensando que este hombre verdaderamente puede ser clasificado como de cenizo, porque estamos viendo que... Y probablemente hay otros capítulos también que no he querido mencionar fundamentalmente porque no nos da tiempo, pero tuvo mala suerte y yo creo que su decisión de no desembarcar en la primera oportunidad que tuvo nos favoreció, fue una decisión pésima para ellos y muy buena para nosotros, ¿no? Así que... ¿Era un cenizo, no, Emilio? Lo era, totalmente, vamos. ¿Hay algún comentario que podíamos hacer en relación, que no quiero que se nos quede en el tintero, la importancia que tuvo la gesta del 25 de julio, la importancia histórica que tuvo, la relevancia que tuvo, porque esa relevancia, sin ir más lejos, ayer que te lo comentaba Luis, con un periodista del día, me llegó a decir que un poco menos, como que le quitó importancia a la gesta, ¿no? Y yo digo, importancia en el sentido de que, bueno, había sido, realmente venían para lo que venían, una cosa así, no hubiera pasado, ¿qué hubiera pasado si no vencemos? Como que aquello era poco menos que algo irrelevante, ¿no? Yo creo que es importante que comentemos qué importancia tuvo la gesta, y ya unimos a eso, si Nelson no hubiera sido derrotado por Gutiérrez, ¿qué podía haber sucedido? Podemos especular, pero creo que es una especulación interesante. Pues que no estaríamos aquí. Que no estaríamos aquí. No estaríamos aquí, ¿no? No estaríamos ninguno aquí posiblemente. Seguramente. Bueno, efectivamente, yo creo que perdimos, en ambos casos perdimos. Tanto derrotando a Nelson como si no lo hubiéramos dejado entrar, yo creo que perdimos en ambos casos. Lo que pasa es que las diferencias son muy importantes, ¿no? Si tú coges símiles en territorios americanos que por aquella época se perdieron, bueno, en realidad el único que se perdió en aquella guerra fue Trinidad y Tobago, que el almirante Henry pasó un poquito antes de Puerto Rico. En Puerto Rico le enseñaron bien cómo eran las cosas, pero allí en Trinidad y Tobago no supieron enseñarse. Por cierto, había un capitán de navío allí, pero no supo, bueno, eran muy poquitos, eran 2.000 personas nada más los que habían en Trinidad, o sea que eran muy pocos. Y la flota que llevaba Henry cuando llegó a Puerto Rico eran 63 barcos, creo, era una flota enorme, 14.000 soldados, bueno, era brutal, o sea que no había nada que hacer, estaba perdida de antemano. Pero si tú coges a Trinidad y Tobago ahora, ¿qué pasó con Trinidad y Tobago después de la derrota española allí? Pues que la llenaron la repoblaron. O sea, la población autóctona la redujeron en lo posible, los que se podían ir los echaron. Esto es una práctica que han hecho los anglos ya en México, o sea, es una práctica
Si te vas a Australia es mucho peor, ¿no? Porque lo de terra nullius ya lo sabemos, solo hay que buscarlo, ¿no? Pero en Puerto Rico, en Trinidad y Tobago, lo que hicieron fue echar a la población autóctona. Vamos a decirlo porque como lo estamos grabando y habrá gente que nos vea en YouTube, la aniquilación de los aborígenes australianos. Bueno, eso fue en la misma época la misma época que estamos hablando, o sea que no estamos hablando en 500, no, fue a final del siglo XVIII. Pero en particular en Trinidad y Tobago echaron a la población autóctona y repoblaron la isla con esclavos negros y sirvientes indoasiáticos. O sea, de la India y también chinos, etcétera y tal. Entonces repoblaron y convirtieron a Trinidad y Tobago en una enorme plantación de caña de azúcar, el oro blanco que llamaban entonces, y con lo cual ahora mismo la población que hay en Trinidad y Tobago pues es una población que hablan en indio o en dialectos del indio, que son asiáticos la mayoría, no se habla el español, se desconoce. Yo creo que el índice puede ser un 0,3%. Puede ser bueno, ahora hay inmigrantes venezolanos que huyen de Venezuela y se han establecido allí, pero o sea, el español, toda la cultura española ha desaparecido, el idioma, por supuesto, también, y entonces se ha creado una sociedad que no tiene un origen muy claro, que es entre negra, india, en fin, una cosa ahí. ¿Y de qué viven ahora? Bueno, pues ahora viven pues de lo que viven todas estas colonias británicas, de ser un paraíso fiscal, ¿no? Como todas las demás, como Islas Caimán, Bermudas, las Turcos y Caicos, Gibraltar, en fin, como todas estas son paraísos fiscales y de eso viven, esa es la riqueza, pero esa riqueza es una riqueza un poco ficticia, porque es como dice Elvira Roca Barea, ese modelo, junto con la City londinense, es un modelo de imperio depredador. O sea, en realidad no genera nada, no crea nada, solamente absorbe recursos y los consume, no crea nada. España, en Puerto Rico, pues estaban allí sus catedrales, sus iglesias, sus fuertes, en el resto de América siguen sus universidades y eso, ese modelo que ya lo hemos hablado tantas veces, pues efectivamente en Trinidad y Tobago pues no hay nada. Fíjate, casualmente, viniendo para acá, en un programa de radio que estaba escuchando, estaban diciendo que Trinidad y Tobago tiene ahora un índice de criminalidad el mayor de la zona. Después, bueno, estaban hablando que de estas colonias británicas, Jamaica, creo que hasta esta fecha era la que tenía el mayor índice de criminalidad, pero ya Trinidad y Tobago, que como tú bien decías, hay una parte de indios, descendientes de aquellos, y de negros, tampoco conviven, hay problemas muy graves. También los franceses, por ejemplo, con Haití. Con Haití también, ¿no? Es decir, donde pasaban, Lo que tu amigo Turbridge, el cenizo, el papel que traía para entregar al general Gutiérrez de parte de Nelson, ponía las condiciones que van a ocurrir si se entrega enseguida. Y una de ellas, condiciones, era, de momento, el Batallón de Infantería de Canarias, que era la única unidad, llamémosle, regular, no profesional que había, fuera. Pero los mandos de las milicias, que eran las clases media altas de la sociedad tinerfeña, de la sociedad canaria en general, a la península, fuera de aquí. O sea, para quedarse con los estratos más bajos de la sociedad y poder explotarlos, como han hecho, lo que tú estás diciendo, en tantos sitios. Tenemos un contertulio, que es inglés, que vive en el norte de Inglaterra, que colabora mandando artículos al diario de avisos cada 2 o 3 semanas, y uno que saldrá el domingo o saldrá pronto, trata de las familias inglesas en Tenerife, en concreto. Habla de los Davison, de los Hamilton y de los Lebrun. Y él dice que los ingleses venían y formaban sus colonias. O sea, no era como nosotros, que nos relacionábamos con el resto del pueblo, eran sociedades abiertas, ellos nos formaban sus colonias. Y el ejemplo está clarísimo. Se ponían a jugar al cricket, hicieron su biblioteca inglesa, su chercha, su cementerio, su tal, solo para ellos en el Puerto de la Cruz. Hasta que ya dice Alastair, nuestro contertulio, que ya al final empezaron, sobre todo los Hamilton, a conocer a chicas canarias, empezaron a casarse con ellas y ya son tan españoles como los demás. Pero hubiera sido eso, se hubieran quedado las clases más bajas de la sociedad, campesinos, pescadores en su inmensa mayoría, gobernados por los ingleses. Sí, mano de obra y ellos como y luego hubieran traído de África
esclavos, ¿no? Esclavos para trabajar aquí, para la caña de azúcar, para la cochinilla, para lo que hubieran querido, vamos. Y además, hay otra cosa también, tú estudias el siglo XIX, dice, ¿cuándo iba a recuperar España Canarias? Si Canarias se hubiera quedado. Pues vamos a ver, piensa, 1797, pero la perdemos. Enseguida, 1805, tenemos Trafalgar, con lo que la flota de Europa, llamémosla la flota española de Europa, no va a poder venir en apoyo de esto. 1808, la Guerra de la Independencia, hasta el 14. A partir del 14, Fernando VII, con su reinado de unos y otros, y fusionamiento de liberales y de radicales y tal. Inmediatamente empieza Isabel, las guerras carlistas. Inmediatamente la guerra de emancipación, me he saltado, la guerra de emancipación americana desde el 14. ¿Cuándo hubiera podido España acudir a recuperar Canarias? Eso sí, en el firmar el tratado después de la guerra de independencia, como se hizo con Utrecht, no lo hubiéramos cedido a los ingleses amablemente las Islas Canarias por el apoyo que nos habían dado en la guerra. Sí. Yo estoy convencido que Canarias se hubiese plagado de esclavos. Totalmente. Sí. Esclavos africanos, ¿no? Sí, esclavos africanos. Que por cierto, como yo creo que aquí todos somos unos defensores de nuestra reina Isabel I de Castilla, la reina católica. Y la diferencia entre nuestra reina anterior a Isabel I, la inglesa, es que nosotros abolimos la esclavitud. Ella defendió a los indios en América, como bien conocemos, sus leyes y su legado. Y sin embargo, Isabel I británica era la primera socia de Hedwig, que fue el más importante esclavista del siglo XVI. O sea, fijémonos qué reina teníamos nosotros y qué reina tuvieron los británicos, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Sí, no, que lo que está diciendo, al hilo de lo que está diciendo Emilio, y en ese sentido de que de todas formas también perdimos la guerra, de forma mucho más suave, pero fue que después de lo de Puerto Rico, después de lo de Tenerife, después de lo de Trafalgar también, porque ahora hay investigadores que están sacando documentos fidedignos y ven que las fuerzas perdidas en Trafalgar no fueron tan pocas las de los británicos, fueron como las nuestras o peor. Entonces, que esa derrota de Trafalgar no fue tanta derrota, ¿no? Entonces, hay investigadores que están trabajando con eso. Y luego, después de Trafalgar, el año siguiente a Trafalgar, el capitán de navío Liniers echó a los británicos del Río de la Plata. Bueno, entonces, eso desencadenó en la corte británica, en la corte del conde de Portland, del duque de Portland, les hizo cambiar la política belicista. Y llegaron a la conclusión de que esa estrategia de guerra directa era un error. Entonces había que intentar la guerra por otros medios. Y esos otros medios fue los que han aplicado con nosotros en todos estos conflictos que ha estado mencionando Emilio, en el derrocamiento de Isabel II, cuando España estaba en un momento álgido, tanto industrial como de desarrollo, como de conexión con el mundo hispanoamericano. Entonces, en esos momentos álgidos siempre venía una revolución, un no sé cuánto, un derrocamiento de alguien, siempre por gente que había estado adoctrinada en Inglaterra. Y la desmembración de toda Hispanoamérica, que podían haber sido 3 grandes naciones y las convirtieron en 20 nacioncitas, por llamarla de alguna forma. Otra guerra. Sí, aprovechando que comentamos esto, está claro que España fue un imperio, y fue un imperio creador, un imperio evangelizador, un imperio que creó riqueza. Nosotros tenemos un buen amigo que estuvo el otro día en una conferencia en nuestra sede, Carlos de Áñez, que participó en este documental precioso de José Luis López Linares, Hispanidad, un canto a la vida y esperanza. Ahora hay un movimiento importantísimo de defensa de la hispanidad con esto, y un movimiento importante de defensa de la hispanidad del que también están tirando historiadores y comunicadores hispanoamericanos. Muchos, ¿no? Yo creo que Elvira Roca, con su Imperiofobia y Leyenda Negra, fue quien el pistoletazo de salida a este movimiento, pero eso es así y tenemos que hablar de eso, ¿no? Por eso es tan importante que hoy aquí nos reunamos, somos un poquito, pero se va a difundir a través de YouTube. Por cierto, les invito a que entren ustedes a la página web de La Tertulia, donde hay muchísima información de todo lo que hacemos. Se va a colgar en la página web este rato que hemos grabado. Mientras tanto, iba a decir,
por otro lado, los británicos fue un imperio depredador, un imperio al que solamente le importaban los recursos naturales de aquellos lugares, acabaron con las poblaciones de aquellos lugares, fueran donde fueran, y esa es la diferencia entre una gran nación y una nación de ladrones. Así que esto que quede claro. Si hay alguna preguntita, porque ya hemos terminado, si quieren hacer alguna pregunta. Andy. Más que nada porque, bueno, yo creo que por si alguien se queda con las ganas de... Una pregunta. ¿Por qué, lógicamente no estamos en la cabeza ni de Jervis ni de Nelson, pero por qué vienen a atacar Canarias para coger Canarias para los británicos y vienen con una flotilla realmente, ¿no? Y pocos hombres comparado con Puerto Rico, después de estar en abril en Puerto Rico y ver que eran casi 70 navíos y 14.000 o 15.000 soldados, ¿por qué vienen tan pocos aquí al ser Canarias tan importante para los británicos en esa época, ¿no? O sea, sí, no sé si lo sabéis o no, pero bueno, por lo menos... ¿Quieres contestar tú, Emilio? Sí. Contesta, Emilio. Contestas tú. Pues porque le falló la información, porque pensaban que esto estaba prácticamente indefenso. Pensaban que aquí con los que vinieron era suficiente. No obstante, las cartas entre Jervis y Nelson, cuando están preparando la intentona, Nelson le pide a Jervis el ejército ¿cómo se llama?, del Elba, que con sus 3.700 hombres y la artillería tardará unos 3 días en hacer el trabajo. O sea que él no venía a llevarse el barquito de Filipinas, él venía algo más. Luego les refuerza esa impresión el robo de los 2 barcos de la fragata española y de la corbeta británica y de la corbeta francesa aquí en el mes de mayo, que se lo llevan fácilmente. No tan fácilmente, ¿eh? Las fragatas inglesas recibieron cañonazos de nuestras y la Metín también recibió cañonazos de nuestra defensa. Pero bueno, se llevan fácilmente 2 fragatas, quitan de ahí mismo, de debajo de las narices de Tenerife, se llevan un barco, una fragata y al mes siguiente una corbeta francesa. Y nada, además hay un desertor prusiano que era criado del cónsul francés, que les dice a ellos, después de los 2 fracasos de Trubris del primer día, que no se vayan, que insistan, que aquí hay menos de 300 hombres y están, perdón por la palabra, cagados de miedo y que esto está chupado, que tienen que venir aquí. Ellos pensaron que aquí se encontraron con una organización defensiva de Santa Cruz, que no se puede comparar con Puerto Rico, como hablábamos hace un ratito ahí fuera, pero que era muy grande, era el puerto, la organización defensiva más importante que había desde la península hasta el sur de África. Este puerto era el que tenía mejores defensas. Le falló la información totalmente. La estratégica y luego la táctica en el momento de los combates también le falló totalmente. Por eso pensaban que con 1.000 hombres, desembarcando 1.000 hombres, pues... De todas maneras, vinieron 3.500 tíos con él. Claro, que no fue... ellos desembarcaron 1.000 y pico hombres el primer día, 1.000 y pico el segundo, y se dejaron, eso lo leí ayer otra vez para recordar cuántos, se dejaron unos 600 aquí. Y Nelson, en su historia, es un hombre que se precipitó en muchas ocasiones, tuvo mucha suerte, pero sin embargo llega a Trafalgar, se llena de medallas, quiere salir, lo localizan y se lo cepillan. Como bien sabemos, tenemos la decisión de última hora. Sí. Él ir en una lancha de desembarco, el comandante de la escuadra en una lancha de desembarco. Yo creo que vosotros, que sois militares, comprenderéis que eso fue una auténtica osadía. Hay un capitán Bowen. La desesperación. Claro, estaba desesperado. Sí. Él piensa irse después de los fracasos de Trubridge, pero sus capitanes le dicen que no, que esto está chupado. Y Bowen le dice: dame 2 fragatas y tomo ese pueblo. Y entonces dice, pues no, lo voy a tomar yo, ¿qué lo vas a tomar tú? Lo voy a tomar yo y voy a hacer yo lo que le escribe al almirante. Seré el primero y mañana mi cabeza estará cubierta de laurel o de ciprés. Porque él viene aquí, hace una burrada desde el punto de vista táctico, de ponerse al frente a desembarcar por la noche ahí, en frente de la tropa. Hace una burrada. Pero está desesperado porque no han podido tomar esto en los primeros momentos.
Pero hay otro apunte si me permites, otra consideración, y es que, claro, nosotros estamos acostumbrados a escuchar el relato británico, ¿no? Claro. Y entonces el relato británico, claro, es todo muy, muy bonito, pero es que es mucho menos cierto que el relato español, ¿no? El relato británico está muy viciado siempre. Y la historia nos cuenta que la flota de Jervis, no solamente Nelson era un contraalmirante de la flota del vicealmirante Jervis, tenía unos problemas de amotinamiento, no solamente la de Jervis, la flota británica en general tenía unos problemas de amotinamiento brutales. La disciplina en los barcos británicos era absolutamente, con los látigos esos de 7 colas y tal, era absolutamente durísima. Ellos habían tenido, tanto en marzo como en abril como en mayo, habían tenido 2 amotinamientos en Inglaterra, en la flota del Nore y la flota de la entrada de la flota del Támesis. O sea, la flota del Nore era la flota que, digamos, por la cual se entra al Canal de la Mancha, que está al sur de Inglaterra, y luego la flota del Támesis. Habían amotinado las 2 flotas. Eso en España nunca pasó, ¿no? Y pues habían amotinado. Entonces tenían graves problemas de amotinamiento en sus barcos. En el momento en que Nelson viene hacia Tenerife, ellos están estancados allí en Cádiz porque la política de Mazarredo, que luego Mazarredo es el que le dan la capitanía de Cádiz allí, y organiza lo que se llama las fuerzas sutiles, que también llevó el capitán de fragata en Puerto Rico, el capitán de fragata Castro. Mazarredo organiza un montón de embarcaciones de cañoneras, lanchas cañoneras, que es lo que se llama en la Armada de Marina, se llama fuerzas sutiles, que atacaban por la noche a la flota de Nelson y además les causaban mucho daño. Entonces, esa situación de pasividad de la flota allí, que no podía ni atacar Cádiz, no surtían efecto sus bombardeos, por la noche les atacaban todas las cañoneras que no sabían por dónde venían, y el desespero de las dotaciones que se les estaban amotinando necesitaban acción. Entonces, la acción, y una acción que parecía que ofrecía garantías, como has dicho, Sí. de que esto estaba, pues fue también uno de los motivos de vete Nelson y hacerlo. Claro. ¿Querías preguntar algo? Sí. En nombre del casino, muchísimas gracias por esta charla. Siempre se ha dicho todo ya sobre el 25 de julio, incluso se nos critica que sigamos hablando, pero es que esta noche hemos aprendido muchas cosas nuevas. O sea, muchas gracias, y en nombre del casino, que hemos logrado hacer un acto el 25 de julio que todos los años se celebra aquí en nuestro casino. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues ya, por nuestra parte, si no hay ninguna otra pregunta, pues ya muchísimas gracias por acompañarnos y hasta dentro de un año. Aunque antes haremos alguna otra cosa, seguro. Que nos veamos antes, ¿no? Que lo veamos, sí, no. Muchas gracias.